momentos fácilmente pude haber dicho ya, bye, adiós, o habérmela creído, porque también mucha gente en muchos momentos así me hicieron sentir que incluso lo que hacía era como una tontería, o sea, que tú te la crees, que dices, o sea, sí es cierto, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, es ridículo, ¿qué haces? O sea, y te lo llegas a creer de tal manera, pero no sé por qué, por algún motivo, al final nunca quité el dedo del renglón. Creo que al final, porque funcionó como un salvavidas, y es que las artes pueden llegar a ser un salvavidas, y cuando no tienes nada y más que eso, pues te aferras, y es lo único que tienes. Plebes, bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo extrañaba esa intro yo? Extrañaba tanto decir eso, porque el episodio anterior lo grabamos quién sabe cuándo y bueno, todo un drama, la verdad, plebes, pero nos encanta Sí, estar aquí. ya empecé. Que el día de hoy pues ya estamos de regreso con nuestros episodios habituales y tenemos a una de las personas que ya teníamos muchas ganas de tenerte, ya te habíamos dicho, ya habíamos platicado ahí, pero pues hasta ahorita ya las agendas nos permitieron poder platicar contigo. Estamos con una de las exponentes de la cultura aquí en Empalme. Creo que te lo decía ahorita antes de comenzar, has marcado un antes y un después en el tema de la expresión artística como no se hacía aquí en Empalme. Tienes ya un antecedente, así que Yara, bienvenida a este tu espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y qué bonito lo que me dices. Mm, totalmente, y yo sé que muchos van a decir que barbero, pero no sea mentirosa, porque no, de verdad, creo yo que las personas aquí que te conocen y quienes han seguido tu trayectoria de cerca, saben lo trascendental que ha sido haciendo tu historia en Empalme y cómo es que inclusive a nivel local ya Empalme, Guaymas, quién sabe, a lo mejor en sus valles también ahorita nos Ujú. platicarás, ya saben de la huella que has estado dejando en cuanto a cómo fomentar esta parte artística en las nuevas generaciones. Pero pues para empezar en este bello podcast de confianza que ya saben ustedes, tenemos preguntas de regla y de piedra, quisiera comenzar con la pregunta del millón. ¿Quién es Yara? ¿Quién es? Pues, no, pues simplemente soy, una mujer que le gusta mucho bailar, la danza, me gusta mucho compartir. eh, no sé, creo que ya en este punto soy alguien muy relajada, muy relajada, ya no vivo con tantas expectativas sobre mí misma, y eso me ha hecho como más feliz también. Más de fluir. Ajá, más de fluir, ándale, me agarras como que en un lapso de mi vida muy relajada. Siento que gran parte de esto es que, pues, el tiempo, ¿no? Creo Ujú. que el estar siempre dedicando, pues, prácticamente 24/7 tu estilo de vida junto con esta parte artística, el Ujú. fomentarlo y a lo que te dedicas, propicia una madurez en el tema, pues, del medio ¿no? Que justo a lo mejor ahorita vamos a platicar más o menos tu historia de cómo comenzó todo esto. Pero yo quisiera saber, estás en un momento pleno, en un momento de tranquilidad, pero no siempre ha sido así. No. No siempre ha sido así. No, no. ¿Cómo comienzan tus primeros pasos en el tema de la expresión artística, pero en el baile? Ajá. Porque hay muchas, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues es que en el baile yo creo que la primera vez que tuve contacto así de que con el baile, aparte de lo normal, ¿no? Que en la escuela uno que, ay, que la niña, Kermeses y... ajá, que baile la kermés, que en esto. Creo que ya el primer contacto que tuve fue cuando mi mamá me metió a una academia, ¿no? O sea, como una escuelita de danza, que en realidad era algo aquí local, era una maestra que creo que vivió solamente un tiempo aquí. Yo estaba niña, tenía muchas niñas, pues nos enseñaba a bailar, y me gustó como esa manera de expresarme, o sea, como de cómo te sientes tú con tu cuerpo, como libre, eso me gustó, y creo que desde siempre, pues me encantaba a mí en la escuela, yo levantaba la mano, que si porristas, que si el baile de esto, que si lo otro, o sea, en todos lados me encantaba estar, y como que buscaba siempre irme hacia un grupo de danza. No había muchos aquí en Empalme, por ejemplo. Yo recuerdo que la primera persona
que formó como un grupito aquí fue pues Rubí, o sea, yo fui alumna de Rubí, muchas fuimos alumnas de Rubí Escalante, y ya después busqué en otros lados, en otras academias, y pues ahí, por ahí me fui formando de así a base de experiencia, y pues porque me gustaba mucho. Que justo te lo decía ahorita, ¿no? La mayoría de las personas que se dedican al tema de las bellas artes, que hablamos, que te digo, son muchas, ¿no? Danza, música, etcétera, pues definen, digamos, su rumbo en base a su esencia. Ujú. Pero tú en el primer momento en el que, digamos, entraste al medio del baile, fue porque fue porque tu mamá te orilló, por así decirlo, en el buen sentido, ¿no? Ujú. Pero ¿lo seguiste porque encontraste esa pasión? O digamos, ya sentías que estaba la espinita de decir, híjole, me siento muy bien aquí. Sí, o sea, es que yo pienso que siempre fue una parte importante de mi adolescencia, o sea, a mí me encantaba expresarme de esa manera. Y yo creo que, pues, a lo mejor creo que mi primer como choque así de realidad, como para decidir qué tan serio voy a llevar esto que me gusta, fue en la prepa, porque creo que es el momento donde como que ya empiezas a preguntarte, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y a qué te vas a dedicar? Y ya empiezas como que, ok, ya lejos de ser un hobby, pues, ¿qué tan lejos lo voy a llevar? Y en su momento sí, yo recuerdo que imprimí el plan de estudios de la Unison, de danzas, y lo llevé a mi papá y le dije, pues, quiero Aquí está. dedicarme, ajá, y me dijeron, no, estás loca. Y tú, ok, con permiso. Sí, me dijeron, no, 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 o sea, la verdad es que sí fue como, pues ni modo, ¿no? O sea, en su momento, incluso recuerdo que hasta me dijeron, no, pero o sea, si fuera medicina, pues todavía, pero no, mijito, o sea, tú estudia algo que hay aquí y ni modo. Claro, entonces, claro. entonces yo dije, bueno, busqué de otra manera seguir dentro de De la este danza, medio. ajá, independientemente si yo hice mi carrera, pero en otra cosa que nada que ver, pero yo de todas maneras a la par pues trataba como de seguirme educando, entrenando en la danza, pues porque no sé, o sea, siempre me gustó. Sentías que era lo tuyo. Sí, o sea, me encantaba, me encantaba ir y dedicar mi tarde a ir a clases y estresarme, estresarme en las clases y Y aprenderte la coreografía no y tener dinero por tener que ahorrarlo todo para vestuarios y no tener vida social porque tener ensayos y tener presentaciones, pues me encantaba. y es que la parte aquí interesante que mencionas que es una constancia en los artistas. Creo yo que todos mis invitados me lo han dicho y no me sorprende, pero es un poco raro escuchar que tampoco tú eres la excepción. Que luego está esta parte de la familia, ¿no? Que a veces no lo quiero decir a tal textualmente, ¿no? Pero sí hay una limitante en el aspecto a nivel perspectiva, ¿no? Que papá y mamá siempre buscan esa estabilidad en nosotros y Ujú. consideran que esa estabilidad se va a conseguir a base de estudiar una carrera normal. ¿Qué es Ujú. una carrera normal? Pues, mijito, tienes que ser ingeniero, maestro, doctor, licenciado, etc., etc., ¿no? Pero realmente no exploramos y como familia a veces pasa y lo digo desde la perspectiva que como primo, sobrino, hermano, y pues a los papás también, no exploran esta parte de la pasión que puede llegar a tener y generar pues uno de sus hijos. Sí, o sea, yo por ejemplo, ahora que ya lo veo en retrospectiva, ya digo, bueno, mis papás desde su visión, ellos querían como lo mejor para mí, ¿no? Claro, Pero pues realmente ahorita una ingeniería no es nada, una garantía de nada, nada. Así, nada. entonces creo que lejos de buscar el éxito, ¿no? Así de que en los hijos, ¿no? De, ay, estudia esto porque con eso vas a ser exitoso. No, pues se trata de hacer hijos, porque pues, yo tengo una hija, entonces yo lo pienso, se trata de ser personas felices, o sea, Claro, sí, aparte el dinero o el éxito es consecuencia de que tú hagas las cosas, ay, totalmente, de que tú hagas las cosas con pasión. O sea, creo totalmente. que cualquiera que sea tu oficio, cualquiera que sea la cosa a la que tú te dediques, si lo haces bien, el dinero llega a ser consecuencia. Entonces, no necesariamente, imagínate, si el caminito fuera, estudias esta carrera y te ibas a tener Ay, dinero y no, todo, pues pues todos, fuera todo muy, muy claro. fácil, pero pues no es así. No, totalmente. Y mira que yo recuerdo perfectamente a Yarisma el primer episodio que me dijo esa frase y me la tatué que es, el dinero es consecuencia de tus pasiones. Sí. Siempre el dinero va a llegar como consecuencia de lo que tú amas hacer. Y si lo que estás haciendo está generando un bien, híjole, o sea, con muchísima más razón se vuelve un imán, porque lo que realmente tú haces es fomentar esta parte inherente
en los seres humanos, porque el arte es algo que siempre ha estado presente. Imagínate, ¿no? Se va a ir medio así, muy cliché decirlo, pero imagina que en donde este mismo pensamiento lo hubiésemos visto en siglos pasados, pues nunca hubiéramos tenido un Mozart, un Beethoven, un Ujú. Van Gogh, un Da Vinci, no sé, artistas en ese gremio. Y en el baile y la danza sé que exactamente es la misma historia. No tuviéramos las escuelas y universidades que se enfocan a Ujú. capacitar a licenciados en danza, que inclusive sé que hay licenciaturas en danza folclórica, en danza Sí. Eston. De hecho, Carla justo nos decía que ella está estudiando en Nayarit, una Ujú. licenciatura ahí, porque pues también es inherente. Y el arte siempre va a estar en nosotros, así que papá, mamá, pues si están en casita viendo esto, siempre aquí lo importante es fomentar esta parte artística dentro de nuestras personas, de nuestros hijos y familia. Sobre todo tú, por ejemplo, tienes una hija. Ella, por ejemplo, ¿cómo ve esta perspectiva de su mamá en el medio? Que a lo mejor a veces, no sé si les caerá el 20 tal cual de, ay, pues mi mamá es normal para mí Ajá. verla que, no sé, anda haciendo esto, algo que no es de lo común, vamos a decirlo. Pues la verdad no sé qué tan consciente esté ella ahorita en este momento, a lo mejor y más adelante ella dice, pues mi mamá, porque ella desde chiquita, o sea, yo básicamente desde que ella, así yo embarazada, daba clases, o sea, siempre ha estado conmigo. Ahorita llega un punto en el que ya está medio harta, ¿no? De estar conmigo en todos lados y, ay, ya, mamá. Pero no sé, o sea, no sé si ella sea tan consciente ahorita de eso, pero porque siempre lo ha tenido muy a la mano, ¿no? Claro. Quizá a lo mejor ya cuando esté un poquito más grande y eso, pues lo vea de otra manera, pero ahorita creo que no, me acompaña, siempre me ha acompañado en todo lo que hago y está muy observadora de todo, pero todavía no se ha definido, pues está muy chiquita. Claro. Ajá. Mencionabas justo algo que me parece muy interesante, esa parte de, tú tienes una hija y Ujú. obviamente, aparte de eso, digamos, formas de cierta manera nuevas generaciones. Qué fuerte. Porque, no, la realidad es que justo para mí toda persona que enseñe algo, para mí, y más cuando se dedican al tema artístico, para mí es un maestro de corazón, porque discúlpenme, pero enseñar es lo más complicado que es en este mundo, porque si de por sí a veces la batalla es para entenderlo tú y ahora procesarlo y buscar los métodos para que aprendan es difícil. Pero, ¿cómo impacta luego esta parte de estos duelos, vamos a decirlo, como madre, pero aparte, pues como maestra, ¿no? Que al final de cuentas, más allá de decirles cómo es una coreografía, no podemos evitar que llegas a marcar a jóvenes, ¿no? Al final de cuentas ellos se lo llevan. Pero ¿cómo es esta dualidad de decir, pues, al final del Ajá. día también lo que puedo enseñar acá lo aplico con mi hija o con mi hija para acá? Pues es que para mí ha sido un proceso, porque, o sea, yo las primeras veces que empecé a dar clases, o sea, en realidad fue, como te digo, no fue porque, aunque yo me formé como maestra en danza y de ahí empecé, Partiste, no, claro. en realidad fueron, no sé, siendo muy honesta, quizá las primeras veces que empecé a dar clases fue por chamba, o sea, por decir, me van a pagar, sí. Ah, O ¿cómo? ¿Me sea, van a sí, sí, remunerar? pues sí, Órale, o sea, jalo. pues sí, o sea, de decir, nos puedes ayudar a enseñarles a algunos niños un Claro. baile en X escuela, Y tú, ándale, y pues sí, así. oye, me ayudas porque mi hija va a cumplir 15 años y el vals, y yo, ok, y fue un proceso de yo ir aprendiendo sobre la marcha. Ujú. Ahora, siempre me considero una persona dedicada, o sea, siempre me ha gustado como aprender de donde pueda digo, tampoco me lo tomo tan a la ligera. Entonces, sí ha sido un proceso para mí de el aprender y obviamente he seguido estudiando y he seguido viviendo experiencias que me han ayudado mucho a compartir, porque más que decir de que, yo soy maestra y voy a formar gente, más bien es compartir lo poco o mucho que sé y compartirlo a personas en lo que les pueda ayudar y lo veo más bien de esa manera, o sea, no lo veo tanto como una formación que yo te voy a dar y así, no, o sea, simplemente es como compartir mi experiencia de vida, mis conocimientos, mis técnicas, las cosas que a mí me han ayudado y si eso les ayuda a los demás y si eso les permite pues avanzar, pues adelante, o sea, qué padre, ¿no? Y si yo puedo como aportar algo a otras personas, pues también. Sí, sí, claro, es justo esa parte de poder transmitir lo que tú has vivido, que al final de cuentas, pues
creo yo que los mejores maestros, docentes o las personas que se dedican a compartir este conocimiento, los empíricos son los mejores, ¿no? Porque si bien la teoría es muy importante, yo siempre he dicho que a veces sucede que pues la teoría no es suficiente. Y está bien, obviamente aparte de la teoría, pues necesitamos la práctica, pero hay que ser sinceros. Algunas veces la perseverancia, constancia y disciplina le pueden llegar a ganar el talento. O el talento le puede llegar a ganar, sí, a veces, a la teoría, ¿no? Entonces, hay veces en las que los ves tú a artistas que son completamente nacidos, que parece que traen en su sangre esta parte artística, y en tu caso probablemente te pudiste haber dado cuenta con algunos alumnos, quizás, Sí, sí, claro. que los veías, los formabas y, bueno, que les compartías esta parte y decías, oye, ¿tú qué rollo? ¿Ya bailabas desde antes o cómo? Sí, o sea, claro, hay personas que realmente necesitan como un espacio donde se puedan desarrollar y casi se forman solos porque ya es algo que ya va, está a punto de explotar y solamente están viendo dónde. Claro. Entonces, eso, no sé, o sea, a veces para algunas personas les ayudas de alguna manera, para otros de otra. Y sí, creo que también cuando uno está, que enseñas algo, o sea, es muy importante como eres como la primera línea de batalla, ¿no? Así de que Claro, tú eres, ese aprendizaje muchas veces es más que el que puedas agarrar en teoría o en algo así. Que claro, totalmente. o sea, por supuesto que si se Es balance, tiene, claro. sí es balance y digo, quienes son quienes tienen la oportunidad de estudiar y de desarrollarse de esa Qué padre. manera, pues qué padre. Y si no, pues hay que darle, o sea, Buscarle. hay que buscarle, pero se puede aprender de muchas formas. Sí, y en la historia de nuestro bello país tenemos artistas que han sido artistas de calle, artistas que nunca han pisado una academia de música. Ahorita ya, bueno, con el avance del tiempo y con este tipo de plataformas que han existido, ya tenemos en lugares, por ejemplo, como el CEA, que es la academia de actuación en allá de Televisa, justamente. Y aquí en Unison, por ejemplo, en Hermosillo, tenemos también las carreras accesibles para, bueno, dentro de lo que cabe Ujú. accesibles, ¿no? Para que las personas puedan estudiar también el área de las artes, actuación, música, etcétera. Y también existen academias a nivel regional en donde te pueden capacitar, ¿no? Pero realmente muchos artistas de la vieja escuela son nacidos en la calle, ¿no? Tanto actores, bailarines, músicos, porque hay algo muy interesante también en esta parte, que si bien tú te enfocas en la danza, no deja de ser un tipo de actuación, considero yo. Ujú. Al final del día no deja de ser algo que toca y roza muchísimas áreas de las bellas artes. Estamos hablando de que es danza, sí, pero también es música. Sí, pero también es expresión. Sí, pero también es actuación. Sí, pero también hay que buscar meternos en el personaje porque casualmente vamos a hacer un baile con una temática y necesitamos no sé, proyectar eso. ¿Cómo ha sido también ese proceso para ti el saber que de cierta manera has desarrollado muchísimas cosas? Pues es que me encanta andar metida en todos lados. Entonces, entonces he conocido, o sea, personas, actores, actrices, músicos, y he tomado clases de todo, o sea, no necesariamente de danza, porque exactamente, o sea, las artes escénicas involucran muchas cosas. Entonces, algo muy bonito que es cuando tú desarrollas, no sé, algo que sí usas la danza, pero también necesitas involucrarte en el proceso de cómo se hace la música para Sí, entenderla y poder claro. interpretarla, y para eso también necesitas tener tus bases de teatro. Y o sea, yo he tomado clases de todo y me han andado moviendo en todos lados. Eh, Como te digo, a lo mejor en su momento para mí fue de que, ay, no voy a estudiar esto, pero no, o sea, incluso he estudiado hasta más y en más partes, porque nunca quité el dedo del renglón, ¿no? Y Claro. porque siempre me ha gustado lo que hago y porque siempre trato pues, de formarme. Y esa es la importancia de hacer algo que te gusta. O sea, cuando estás haciendo algo que te gusta, Disfrutas lo cada cosa. disfrutas, claro. Entonces, a lo mejor uno se queja del cansancio y de esto y el otro, pero al final de cuentas uno lo disfruta. Y algo muy importante que hay que mencionar es un proceso. Es un proceso y cuando digo un proceso me refiero a que, ahorita lo decíamos al principio y me quedo con eso también hoy, si buscas hacer dinero rápidamente con esto que estás haciendo, pues realmente no es tan pasional. Realmente Uh estás -huh. poniéndole un signo de pesos a lo que amas. Y justo que hoy, por cierto, también nos acompaña Axel, en el detrás de cámaras aquí. Ustedes recordarán que en un episodio, yo recuerdo muy bien que él nos mencionó también que a veces, pues hay que regalar el trabajo. Y cuando digo regalar, me refiero en el buen sentido de que a veces nos toca
vendernos por al mejor postor y a veces inclusive gratis, pero porque es parte del picar piedra en este proceso que lamentablemente en México, en Sonora, en Empalme, en Guaymas, las artes son de las pocas áreas que han sido siempre peluciadas, vamos a decirlo, en el sentido de toda la palabra, económicamente hablando, inclusive cuando la persona escucha, ¿no? Que, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues hago música, o bailo, o canto, o actúo, no, ¿a qué te dedicas? Sí. No, dinos de qué vives. O sea, ¿cómo le haces para pagar la luz? Y tú, es que de esto vivo. Yo me recuerdo mucho a Franco Escamilla que decía que él cuando llegaba y se presentaba que era comediante, le daba vergüenza decir que era comediante cuando recién inició porque decía, la gente no me tomaba en serio. No le preguntan, ¿pero a qué te dedicas? Entonces, lamentablemente así es la realidad en la que hemos crecido, pero justo esa parte de la pasión, lo pasional. En algún momento a lo mejor no es que te hicieron dudar, porque pues la gente a veces las críticas destructivas pues nos impactan, pero en algún momento dudaste realmente si realmente lo que estabas era lo que siempre querías hacer. Claro. Sí, o sea, es que como te digo, yo recuerdo esa etapa, ¿no? De mi vida de que hice mi carrera, ¿no? Terminé, o sea, estaba yo haciendo mi carrera y todo, pero ejercí, o sea, de que bien poquito tiempo y dije yo, es que no. Esto O sea, no es, aquí yo no no estoy. me gusta, no Ya quiero. así no, RH, ya me cansé de correr gente. Así ya. Señor, ayúdame. Yo sí, no, ayúdame. Sí, yo así de, no me gusta. Y yo dije, bueno, me acuerdo que pues conseguía trabajo como bailarina, a veces sacaba chamba de coreógrafa, de esto, pero recuerdo que incluso, o sea, en mi propia casa me decían mis papás de que, oye, pues sí, qué padre que andas ganando tu dinerito ahí bailando y eso, pero qué onda, o sea, Ajá, ¿cuándo vas a pagar la luz, sí, por ejemplo, no? no, o sea, incluso yo hasta me recuerdo que se me compré mi primer carro de lo que yo ganaba, sí, o Ay, sea, loba, no cualquiera, de lo que yo andaba ahí, es que andaba yo por a todos lados y que iba y bailaba aquí en eventos, Ok. hasta en antros, pero eso para mi mamá era como, oye, pero como yo sentía que le daba pena decir, ay, ¿qué se dedica tu hija? Baila en antros, o sea, era como Bueno, que, depende, ¿en qué antro? Si es en Hong Bueno, Kong, pues sí daría, bueno, yo lo pensaría. sí, pues, o sea, para ella eso era muy fuerte y si era todos los días era de que, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, El cuestionar. el cuestionar y yo creo que eso también a mí me provocó que yo dijera, bueno, vamos a hacer esto más formal y fue cuando dije, voy a emprender un estudio. ¿Ok? ¿Con la autorización de quién? De mí. Yo y de mí y de Dios. Yo voy a hacer. Nomás mía y de Dios. Sí, y o sea, y fue de que empezar como pude. Con lo que Y tenías. con lo que tenía, aparte porque yo dije, bueno, ahorita no existe un lugar a donde puedan ir, aquí en Empalme, las niñas, y algo como yo en su momento recuerdo que de niña fui a algún lugar, pues ahorita no hay nadie, voy a hacerlo. Y pues sí, lo hice, y sobre la marcha fue ir dándole sentido a mi proyecto, porque al principio, digamos que fue como, ok, nada más voy a emprender porque quiero una entrada extra. económica. Ajá, claro. Y bueno, ya después le fui dando sentido, o sea, a lo mejor no es tan romántico el decir, yo redacté mi proyecto para hacer de claro. Pues no fue así de romántico, pero sobre la marcha fue tomando forma y aparte creo que es muy importante como el estar consciente de que ese proyecto tenía que crecer solo. O sea, ya conforme fue creciendo es ir aprendiendo, o sea, yo como siempre me sentí, como dices tú ahorita, de que me preguntaba si dudaba, a veces yo era como, dudaba tanto de mí misma y decía yo a la torre, pero es que ya tengo tantas niñas y esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Y trataba de acercarme a personas que eran muy buenas en lo que hacían y yo, oye, échame la mano y clases, y entonces empecé a involucrar a gente muy buena en lo que hace que me ayudaron a crecer el proyecto. Entonces ya a este punto creo que se ha formado a través de muchas cosas y de muchas personas, perdón, y entonces es un proyecto que ya es de muchas personas. Entonces por eso ha crecido mucho, porque quizás el hecho de que yo no me sintiera tan segura de mí misma o que no lo hiciera tan personal, a lo mejor eso me ayudó. Y ahorita ya me siento pues ya con ya bastantes años ahí camino recorrido, entonces ya me siento claro que me siento más segura, pero en un principio sí dudaba muchísimo de mí misma y de mi propio proceso, también porque es un proceso siempre como artista, por ejemplo, o lo que tú quieras hacer,
tienes que ir evolucionando y tienes que estar bien consciente de tu proceso, porque luego nos gusta ver al vecino qué está Híjole, haciendo y no, luego, y eso hizo algo bien padre y tú te sientes a la sí, torre, pero no fui yo. Entonces, no. Cada quien tiene su proceso, cada quien tiene sus tiempos y todo siempre es aprendizaje, aprendizaje y siempre, siempre se trata de aprender y no ser, tampoco quitarte un poco el ego de decir, no, dejarte ayudar, hay que orientar, guiar. orientar, guiar, claro. De entrada, y lo enfatizo mucho, y esto va también para muchos artistas, no podemos romantizar siempre el proceso, ¿eh? Porque muchas veces romantizamos tanto o escuchamos que los vecinos romantizan el de decir, como decías, ¿no? Yo escribí mi primer canción, Ajá, o yo, por ejemplo, no, yo recuerdo que me regalaron mi primer guitarra, ¿sabes? Que está ajá. excelente cuando es tan pasional y que yo ahora disfruto escuchar cuando la gente me lo dice así, pero no siempre es así. Inclusive me atrevería a decir que por desgracia en algunas ocasiones ni siquiera está así de cerca de la realidad que es convertirte en un artista completo. O sea, realmente a veces le sufres tanto que inclusive te arrepientes de haber dicho, no, o sea, mejor me regreso a Maquilas. O sea, no, por mencionarte. O porque, por ejemplo, ha habido quienes nos mencionan, ¿no? Que tuvieron que haber dejado, por ejemplo, esta parte de un trabajo formal para poder lanzarse, emprender y decir, bueno, vemos qué sale, Ujú. ¿no? O veremos cómo funciona. Pero realmente es muy difícil. O sea, hay casos en los que sí se presta muy bien. Por ejemplo, la gente que hace música. Hay quienes tienen la oportunidad de tener una casa productora detrás, ¿no? Ujú. Quienes a lo mejor tienen ese chance de decir, ay, no sé, mis papás o alguien tuvo la oportunidad de poder patrocinarme. Oye, qué padre. Pero hay unos que nos han platicado aquí de que no. Yo tuve que poner así de que agarré el audio del teléfono ahí y luego, o sea, hicieron magia y yo así que, órale, pero porque a veces no podemos romantizar el tema del arte. No, y a lo mejor cuando uno ya pasaste por todo eso y ya lo ves en retrospectiva, a lo mejor tú le das la narrativa que tú quieras y Claro. ya lo cuentas como tú quieras. Ajá. Pero en el momento cuando te No. suceden las cosas, o Claro. sea, no pasa como en las películas, ¿no? O sea, a lo mejor ya cuando lo ves hacia atrás ya dices, y Chance. ya lo puedes tú moldear y lo platicas como una película si tú Claro. quieres. Pero en el momento cuando te suceden las No. cosas, claro que No. uno, Ajá. o sea, haces decisiones por impulsos, cometes errores, la riegas, o sea, te pasa de todo, ¿no? Pero pues es un proceso, o sea, pues es la vida que te dijera. Claro, no, no, sí, y sumado a esto, que sí, de por sí la vida es difícil, sumado a eso, enfocarte en un área en la que pues no es el impulso que debería de tener, o sea, me refiero a que no existe el apoyo que debería de tener el medio, pues es más difícil, o sea, estamos hablando de que es más complicado, pero obviamente es un proceso y hay que adaptarse, hay que crecer, hay que sobre todo aprender y por supuesto siempre dar lo mejor de ti que ahorita nos mencionas, ¿no? Llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? Pues tengo que emprender, no hay aquí, yo quiero ser una de las Ujú, primeras, si no es que la primera, porque decir, a ujú. ver, aquí hay terrenito, vamos a empezar a construir de aquí. Obviamente fue un proceso para llegar hasta donde estás ahorita. ¿Cómo ha sido para ti sobrellevar esta realidad en la que en algún momento ya decidiste meterte? O sea, tenías tu carrera, dijiste ejerciste muy poco, como lo mencionas, dices, aquí no es donde yo quiero estar, yo volteo y observo y digo, acá es donde realmente me veo. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? A la par de ese proceso he estado malabareando con un montón de cosas, o Ajá, sea, un montón de cosas que nos pasan porque ni modo, o sea, nos pasan cosas. Y a veces nos pasan cosas no tan bonitas y ni modo, tienes que malabarear con lo que te sucede. Entonces, en mi proceso pues de sobrellevar esto, a veces me decían, ay, es que qué padre que tú tienes, o sea, tienes tu lugar donde puedes, si tú quieres, te vienes a ensayar aquí, ¿verdad? O sea, tienes aquí tus espejos y todo y te vienes bien a gusto. Y yo así como, pues quisiera, ¿cómo, pues es que, cómo te ajá, explico, a no? veces era de que muchas veces dudé de decir, ya quiero cerrar eso, pierdo más dinero del que gano, y o sea, quejarme de mil cosas. A veces me sentía hasta mala mamá, decir, siento que estoy descuidando a mi hija por esto, a veces, no sé, o sea, te pasan por la cabeza un montón de cosas, o sea, es bien, bien difícil, más cuando te estás como tú solo, porque digo,
lastimosamente yo perdí a mi mamá como a muy temprana, muy pronto, vaya, para mí, ¿no? Y pues sí, fue como que una separación de mi familia, me sentía yo como muy solita, y luego como yo solita con mi hija, y eso, entonces fue como un poco difícil, entonces no es fácil, nunca sobrellevar ese tipo de cosas, pero al final, como te digo, o sea, ya más bien es como tú quieras verlo, o sea, dices, bueno, me voy a hundir en las cosas que me pasan o voy a tratar de sobrellevarlas, pues te la vas navegando y no hay mal que dure, ¿qué? 100 años. 100 años. Ajá, o Y sea, tampoco no ajá, hay mal que por bien no venga. ajá, eso sí me queda muy claro. Hay momentos muy en la vida como muy oscuros, así, pero todo tiene, mira, siempre terminas viendo la luz, siempre terminas viendo todo. Y creo que ahorita me siento en un momento muy relax, como te digo, incluso siento que, hablando específicamente de este proyecto que es el estudio, siento que ya le falta como muy poquito para que ya termine de madurar y que ya incluso ni siquiera se necesite tanto de mí para que siga. O sea, haz de cuenta que mi sueño en este momento es de que continúe incluso sin necesidad de que yo esté ahí al frente Claro. al 100%, para yo quizás tener más tiempo para mí, tener más tiempo para, ¿no? Entonces me gustaría mucho terminar como que de lograr, o sea, a veces los proyectos o los emprendimientos son como los hijos, o sea, Sí, tú los formas, pero para que se vayan, ¿no? claro, Para que crezcan, o sea, no para que estén contigo. Muchas veces si te aferras a algo que no es funciona. tuyo, incluso hasta lo echas a perder, porque a veces tiene mucho potencial y a veces las personas, no sé, que tienen algún proyecto que están tan aferrados a él, es mío, mío, que no lo dejan fluir y a veces se echan a perder ese tipo de emprendimientos, de proyectos, o como le quieras llamar. Entonces también es muy bonito crear cosas y si no te funciona, pues haz otra, y si te pega, pues qué bueno, déjalo ser y deja que se involucre gente, compártete, o sea, comparte lo que haces, es bien bonito y es como que más, que te retribuye más. Uh-huh. Que justo esa parte de tener esta aprensión, por así decirlo, porque es cierto, los proyectos siempre son como niños, son como nuestros hijos, ¿no? Cuando empezamos un proyecto desde cero, a veces, bueno, me incluyo, no lo empezamos con la idea de verlo a veces sin nosotros, ¿no? A veces como que esa aprensión nos impide voltear a ver y decir, híjole, pero el día que yo no esté o algo no va a poder funcionar o el día que pase esto, ¿qué vamos a hacer? Porque no voy a estar yo. Pero creo que es parte de ese proceso de madurez tanto tuya como del proceso, ¿no? Que lo ves y dices, bueno, o sea, sí voy a estar, pero ya no necesita que yo sea el pilar principal. Pues el proyecto puede funcionar desde aquí, desde allá. Y creo que justo cuando pasan esas cosas que delegas esta parte Uh-huh. y que empiezas a soltar como esta aprehensión, el proyecto crece. Y cuando crece un proyecto y florece, lo que propicia obviamente es que se expanda. Y obviamente esto que ahora tú hacías desde un lugar en específico, pues puedas empezar a llevarlo a otros lugares o otras personas puedan llevarse ese conocimiento porque yo no estoy tan a favor de a veces quedarnos tampoco con el conocimiento. Pues. Creo Uh-huh. que si no se comparte el conocimiento, pues de nada sirve, ¿no? Entonces sí hay que, obviamente sí hay que ser celosos en el aspecto de que saber cómo compartirlo y con quién, ¿no? Porque al final de cuentas tú sabes que pues es un proceso. Sí, Entonces sí. imagínate dejarlo nada más así de que, ay, que se lo lleven y ya. Pues no, no, claramente hay un círculo, yo creo que es el que también tú tienes tu soporte, que ahorita vamos a platicar esa parte, pero sí, creo que es esencial dejar ir un poco para después verlo desde esta perspectiva y decir, híjole, o sea, lo que he hecho sí ha funcionado muy bien y ha crecido. Sí, y justamente ayer estaba platicando con mi hermana y ella fue la que me recordó, me dice, yo digo que tú ni has caído en cuenta, me dice, o sea, este año yo cumplo 10 años desde que inicié, o sea, y yo, La 10 torre, años, ¿cómo que ¿qué? 10 años? ¿Cómo? Sí, desde la primera vez que así yo empecé de que un cuartito y techo de lámina y el piso, o sea, piso y espejos y ya, entonces ya en todo lo que se ha crecido, pues ha sido mucho esfuerzo y mucho y es bonito, pues, o sea, ver todo lo que ha crecido. Sí, es difícil y a veces uno puede fácilmente rendirse y decir, ya, bye. Es lo más sencillo, ¿eh? Ajá, sí, pero como te digo, mientras todo depende como tú lo quieras ver, ¿no? O sea, creo que ya es cada quien como se quiera tomar la vida, o sea, si te quieres aferrar a lo malo, a lo bueno,
cada quien se cuenta su historia y eso es bien importante porque, no sé, a lo mejor algún suceso tú lo puedes ver de una manera y yo lo puedo ver de otra, Claro. entonces eso tiene mucho que ver, ¿no? El cómo tú te cuentes las cosas de ti mismo, tú te vas creando tu historia, nadie más, pueden venir 1000 personas y decirte lo que eres y lo que según tienes que ser, pero mientras tú te cuentes tu propia historia y tú te creas tu historia y te aferres a esa historia, esa va a ser tu historia. Y ya. Totalmente. Y creo que al final de cuentas, pues nosotros somos quienes construimos lo que somos. Decía por ahí una frase, dicen que nosotros somos lo que hicieron de nosotros. Yo creo que en parte hay una verdad, pero la otra es que a veces nosotros decidimos qué ser. O sea, si bien nacemos con una predisposición porque pues crecemos en familia, ¿no? Y la familia a veces nos inculcan ciertas cosas, pues al final nosotros decidimos nuestro rumbo, para bien o para mal, ¿no? Eso ya será de juzgarse, ¿no? Pero definitivamente, ahorita lo mencionabas también, ver al vecino y voltear atrás y decir, es que mira, ahí viene alcanzándome. ¿Todos vamos en la misma carrera? Sí, pero cada uno tiene que perseguir una meta distinta y cada uno va por una meta diferente. La carrera se llama vida y ahí vamos todos adentro, pero pues a lo mejor la meta del vecino pues ya está aquí, o a lo mejor, oye, ya no avanzó, pues que a lo mejor ya llegó su meta. Sí, A claro. lo mejor la meta de él está muy lejos y por eso tiene que ir más rápido y tu meta está cerquita. O sea, realmente creo que el no compararse es la principal cosa. Es salud también. Uy, no, y es Sí. salud mental. Y de hecho, fíjate, justo lo veía con mis íntimas amigas que son la base de hecho son la inspiración para muchas cosas que son las alucines, la Lupita y la Quesito. Y me quedó algo muy padre la Lupita que dijo, el ser creador de contenido, por ejemplo, o el dedicarte a esta parte de las redes sociales, no te deja estar tranquilo cuando observas a los demás creadores de contenido y ves que ellos tienen más números o ves que ellos van avanzando. Y luego dice ella, yo a veces los veo. Y luego dice, pero inconscientemente no puedo dejar yo, dice, de comparar a veces mis números con los del otro. Y a veces aquel creador de contenido trae más números que yo. O a veces me preocupa el saber qué van a decir estos creadores que tienen más seguidores que yo de lo que estoy creando. Pero realmente al final de cuentas hay muchísimos factores que tendríamos que evaluar, ¿no? Por ejemplo, en hablar de la creación de contenido. Pero es la misma historia en los emprendimientos. Para poder decir que él tiene un mejor negocio que el mío, pues tendríamos que evaluar las posibilidades, las situaciones, las cosas que esa persona tuvo para tener ese negocio y las que yo. O sea, a lo mejor esa persona le batalló menos que yo. O a lo mejor tiene más tiempo que yo. O sea, hay muchísimos factores que nos impiden realmente tener que compararnos. Y es muy feo. Creo que no es algo sano, pues. Sí, por ejemplo, yo al principio recuerdo que como que buscaba darle forma o darle sentido al cómo yo daba mis clases, al qué clases ofrecía, y fue como un prueba y error y prueba y error, y al final es, a ver, yo no me puedo comparar, por ejemplo, ¿no? Con un estudio que está en otro lugar, en una ciudad súper grande y así, cuando pues yo estoy en Empalme y Empalme tiene ciertas necesidades. Totalmente. Entonces yo voy a cubrir las necesidades del lugar donde estoy. Entonces no puedo compararme con un lugar que a lo mejor está en una zona incluso hasta de mayor nivel económico, entonces no me voy a comparar ahí, no me voy a estar como estresando de decir, quiero estresándome, llegar a ese ajá, nivel o que a lo esto. mejor en un principio uno puede pasar de decir, ay, es que yo quiero meterle esto a mi salón y esto, cuando, ok, pero no, tú no eres eso, ¿no? O sea, tú enfócate en cubrir lo que estás En el aquí. espacio en el que Ajá. estás, claro. Y las cosas caen por su propio peso. O sea, por ejemplo, aquí a mi estudio cayó un programa muy bonito que es del gobierno que se llama Semilleros y creo que cayó justo para cubrir esa necesidad y a mí me ayudó a abrir mucho mi perspectiva de cuál era mi función en mi proyecto. O sea, ese es un programa muy bonito que de hecho, y desde que estoy en ese programa, me ha llevado incluso a llevarme niñas a otros países y a estar en eventos que yo nunca imaginé que fuera a estar. Estar. Ajá, entonces, pero creo que es cuando ya te das cuenta de cuál es tu función y cuando te encuentras a ti mismo en tu mejor como tu mejor versión, o sea, como lo mejor que puedes dar de ti, que lo entiendes y creo que todo fluye bien bonito y eso me ha ayudado a mí mucho a abrir mi perspectiva, o sea, no necesariamente tengo que ser como algo más, tengo que querer aparentar cosas, simplemente tienes que ser tú y estar bien consciente de dónde vienes, en dónde estás,
que estés consciente de tu tu entorno. alrededor, de tu contorno y de ti mismo. Eso te va a ayudar muchísimo para que las cosas en la vida te sonrían. No, y además al final de cuentas que te den ese fruto, ¿no? Porque Ajá. lo dices bien, las cosas caen por su propio peso y en algún momento las digamos, situaciones propician a los momentos necesarios, ¿no? Ujú, Exactos. Pero sí. es necesario, al final de cuentas, analizar la perspectiva y la percepción en la que te encuentras. Porque lo veíamos, pues justo nosotros, que de repente, la verdad, inconscientemente es esta comparación de repente con otros creadores de contenido que yo veo que, wow, y esto y el otro, y tanto las personas que me acompañan a mí, pero después lo ves y lo analizas y dices, bueno, o sea, yo estoy a mi ritmo, y me gusta lo que hago y como tú lo dices, al final de cuentas todo cae por su propio peso. Todo es una consecuencia de algo. Entonces, 10 años no son fáciles de decir. Se dicen muy sencillos decir 10 años. Las personas que se dedican a las artes entenderán que voltear atrás y decir, híjole, ¿cómo es que he logrado mantenerme tanto en esto? Sabiendo que a lo mejor en un principio pues ni siquiera lo tenía por aquí Ujú. quizás, el verme ahorita. Ha habido muchos altibajos, ha habido momentos buenos, momentos malos. De todos esos momentos, ¿hay algún momento que recuerdes y que digas, en el caso negativo, ¿no? Que tú Sí. digas, híjole, no, esto fue mi acabose. Y en la otra línea positiva, en algún momento que dijiste, ya sé por qué estoy aquí y definitivamente sé por qué amo hacer lo que hago. No, pues es que del momento así como que más bajo, más oscuro, o sea, sí fue, yo creo que el ir a dar clases y pretender estar bien. O sea, pararte frente a un grupo y así como casi, casi así, mira, Con una sonrisa. y fingir que estás bien cuando dices tú, no, es que qué mal. A lo mejor eso como que me ayudó, porque era de que o sea, tengo que ir a la clase, porque ¿quién la va a ir a dar? O sea, tengo que ir yo y a pesar de estar en un momento muy oscuro de mi vida, pero que incluso a lo mejor sí se llegaron a dar cuenta dos, tres, pero la mayoría era como de, ay, no, o sea, no se daban cuenta realmente lo que pasaba. Nunca, yo creo que nunca realmente dejé que se viera por lo que estaba pasando. Y eso, o sea, el ir a dar una clase, el ir a pararte y a llenarte de energía, porque luego tú tienes que transmitir la energía a las personas de la clase. Entonces tú tienes que regenerarte y decir, voy a sacar fuerzas a ver de dónde, y voy a sacar felicidad a ver de dónde para transmitirles felicidad. Eso es bien difícil. Entonces creo que sí hubo en una etapa así como medio oscurita ahí de mi vida que tuve que pasar por eso. Y, y cuando me decidí como a yo misma, hacerme responsable y decir, a ver, en vez de hacerme pobrecita de mí, ¿por qué me pasa esto? Ok, pues voy a tomar decisiones y ni modo, es hacer cosas que va a estar difícil, pero lo tengo que hacer. Y cuando me tuve la valentía de hacer eso, todo fluyó, todas las cosas empezaron a acomodar poco a poco y creo que el momento más bonito, pues yo creo que fue cuando no tenía yo ahora sí que estaba mil endeudada, endeudadísima, así, dije yo no sé qué voy a hacer, y me llega un trabajo muy bonito, me llegan oportunidades bien bonitas, pero todo fue así de que, y ahorita que lo veo digo, a la torre, o sea, fue de que inmediato. Parece que la vida me estaba diciendo, ay, mijita, nomás quería que te darías cuenta para ya Sí, dártelo, ya, ándale, nada más quería esto, ándale, ajá, necia. sí, ándale, necia, sí. Entonces, a veces uno no es que te ahogues en un vaso con agua, sino que no encuentras, pues, o sea, no hayas, por más que así revisas la situación, dices, es que cómo voy a salir de esta, tú solamente, este, agarra las riendas, acciona y las cosas se van a abrir solitas, ¿cómo? ¿Quién sabe? O sea, de eso se va a encargar la vida, Dios, en lo que tú quieras creer, pero sí, de repente, sí, de la nada me llegaron muchas oportunidades y trabajo y cosas que yo decía, nada más era cuestión de que yo quisiera salir del hoyo. Ajá, y creo que eso fue como lo más bonito. Definitivamente los altibajos existen Ujú. y es válido a veces, justo en este medio, que el estar a lo mejor en un escenario, en tu caso que impartes esta parte, creo que es muy difícil de verdad pararte Sí. y quebrado o roto o a veces construyéndote, tener que continuar con esa parte, ¿no? Porque si bien es difícil siquiera el pensar el diario,
¿no? Ujú. El levantarte mal y tener que ir a trabajar habitualmente o el hacerlo así, pero siento yo que en el tema de las artes es transmitir. Y al final de cuentas, lo que tú hagas y la pasión con la que lo hagas, la gente es lo que lo va a sentir. Justo por eso existen cantantes e intérpretes. Justo por eso hay esa diferencia, porque hay quienes nada más cantan, pero hay quienes interpretan. Y justo por eso en el tema de la actuación, de la danza, existen estos procesos en los que tú lo decías, adaptarlo, procesarlo y después interpretarlo para poder que la Ujú. gente sienta esa emoción con la que lo estás haciendo. Entonces, hacerlo fragmentado o a veces hacerlo, pues no tan bien, es difícil y cansado, ¿no? Y en lo bueno, pues casi siempre hay muchas cosas, ¿no? Sí, Dirían por ahí, en las redes sociales nunca mostramos lo malo. Casi siempre de lo bueno todos pasamos, ¿no? Momentos alegres y todo esto. Que justo también es un proceso, ¿eh? Porque a veces nos acostumbramos, mal acostumbramos a nada más lo sí. dulcecito. Y cuando nos toca lo agrio, ay, no, cómo le sufrimos, cómo lloramos, ¿no? Justo ya pasa todo este proceso, para bien, para mal, situaciones. Ahorita que ya tienes ahorita que nos mencionabas de la perspectiva, Ujú, volteas a ver esos 10 años, ujú. ¿qué siente la persona de hoy al mirar atrás y mirar todo ese camino recorrido? Pues me siento agradecida conmigo misma de no haber quitado el dedo del renglón. O sea, creo que en momentos fácilmente pude haber dicho ya, bye, adiós, o habérmela creído, porque también mucha gente en muchos momentos así me hicieron sentir que incluso lo que hacía era como una tontería, o sea, que tú te la crees, que dices, o sea, sí es cierto, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, es ridículo, ¿qué haces? O sea, y te lo llegas a creer de tal manera, pero no sé por qué, por algún motivo, al final nunca quité el dedo del renglón. Creo que al final, porque funcionó como un salvavidas, y es que las artes pueden llegar a ser un salvavidas, y cuando no tienes nada y más que eso, pues te aferras, y es lo único que tienes. ¿Y qué es lo único que puede pasar? Pues algo bueno. O sea, Sí, es lo único. O sea, ya cuando no tienes nada más que eso y te aferras a eso, pues ya no hay nada no malo hay que nada pueda pasar. más. Ajá, ¿qué más puede pasar si ya lo peor ya me está pasando? O sea, ¿qué más Así me es. puede pasar? Exactamente. Entonces, creo que todas las artes son muy nobles. O sea, es una profesión muy bonita, te enseña mucho, te enseña a ser más humano. Creo que todos debemos, aunque no nos dediquemos a esto, creo que todos debemos en algún momento tener contacto con algún arte. O sea, la música, la pintura, la danza, el teatro nos hace mejores personas, nos hace mejores humanos. Y creo que es muy importante que al formar, por ejemplo, los papás, cuando formen a sus hijos, hay que involucrarlos en las artes, aunque no se dediquen a eso, tienen que tener contacto porque es muy bonito y siempre te va a retribuir cosas bonitas. O sea, creo que te puede ayudar en los momentos más oscuros de tu vida, y también te va a retribuir cuando lo necesites. O sea, es algo, no sé, yo siento que agradezco mucho el nunca haber quitado el dedo del renglón de eso que me gustaba. El no haber, imagínate que yo hubiera dicho, ay, pues sí, es una tontería y pues voy a hacer, no sé, fuera una ingeniera infeliz. A lo mejor con más dinero, a lo mejor Oye, sí, a lo mejor manejar un a lo mejor en Mercedes-Benz, un Mercedes, pero pero infeliz. infeliz. Oye, a lo mejor llorando en el Caribe, pero infeliz. La verdad es que justo algo que duele mucho y que las personas que se dedican al área artística es el desprecio, es el pelucear del trabajo, el menospreciar el talento de los demás. Y no nada más me atrevería a decir que a la parte artística, ¿no? Porque quienes estamos en general en redes sociales, ojo, ni siquiera hablemos de las personas que crean contenido, Ujú. simplemente estar en redes sociales Exponerte. ya Ujú. es un paso gigante que tienes que dar porque realmente en redes sociales está absolutamente todo, ¿no? Ahora, súmale a eso que te conviertes en un personaje público por una u otra razón, pues ya es una carga doble, ¿no? Entonces, digo las redes sociales porque nuestra generación y inclusive la parte de tu negocio creció con esta parte. Me refiero a que creció al decirlo que ibas a la par, pues, Ujú. ¿sabes? O sea, Sí, como sí. que todo esto fue dándose junto con las redes sociales. Pero aún, yo digo que ahorita es un poco más difícil porque la crueldad a veces viene directamente de ahí.
Antes de perdidas y te decían que, no sé, no hagas eso y te ibas. Sí. Ahora estás no sé, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en cualquier red social y los ves y dices tú, bloquear comentario o algo así. Pero aún así pesa y duele, ¿no? Pero creo que es lo más difícil para un artista, poder sobrellevar las negativas y el desmeritar el trabajo que con tanta pasión haces. Sí, por eso uno tiene que trabajarse mucho y estar, o sea, para llegar a ese punto de exponerte y demostrarte, porque pues todo lo que uno crea como artista pues viene de algo, viene de una raíz que es tu persona. Entonces Tu tienes que esencia. estar, tu esencia, tienes que estar muy seguro, repito, tienes que estar muy seguro de quién eres y para eso tienes que hacer un trabajo de conciencia y aceptar de dónde vienes, aceptar de la familia, de la ciudad donde naciste, o sea, de todo, porque muchas veces uno se crea un personaje como artista y se te olvida cuál es tu código postal, por ejemplo, ¿no? O Claro, sea, hasta la nacionalidad te cambia. entonces, sí, o sea, cuando tú creas algo en base de algo que no es real, pues va a llegar un punto en el que ¿Se va a caer? se va a caer, ajá. Entonces es mejor crear cosas a partir De la de lo que realidad. uno es y de dónde viene uno, pues eso no lo controlas tú, pero Totalmente. el cómo te formes a partir de eso sí lo puedes cambiar, ¿no? O sea, claro, a mí me hubiera encantado, quizá nacer en otro nivel económico y haber estudiado y eso, pero pues ni modo, no fue así, pero eso no quiere decir que no pueda lograr lo que quiero lograr y eso es lo que muchas veces las personas se niegan, ¿no? De dónde vienen y de lo que son y ahí es cuando falseas, pues ya, al momento de mostrarte, pues hay algo que no No, está ahí no va ahí. empatando y se Ajá, va a como que. notar y tarde o temprano va a salir. Y que justo es esa parte, pues te digo, creo que en general quienes estamos en redes sociales o quienes se dedican a esta parte artística, inherentemente generan un personaje. Tiene que haber un personaje porque Sí. ese personaje es tu esencia Ujú. combinado con la aparición pública. Porque hay que ser sinceros, en mi casa, cuando yo estoy dormido en mi cama, nadie sabe lo que yo hago y lo que soy. Y justo esa personalidad es la que se queda aquí en Ujú. casa. Pero inherentemente mi esencia sale y se compendia y hace esta unión con las personas. Lo que las personas quieren ver, pero junto con Sí, mi claro. esencia. Es inherente todo esto. Pero la realidad ya es que el día de hoy estás haciendo algo que muy pocas personas se han atrevido a hacer. Estás haciendo lo que amas hacer y que creo que eso es algo que es de gente valiente, de personas que realmente buscan lo pasional, lo espiritual y que van de la mano con su esencia. Y la personalidad al final de cuentas no miente. Y creo que las personas que han estado de la mano contigo, tanto en el proceso como quienes ahora aprenden de tus Ujú. conocimientos, lo saben. Definitivamente fuiste una de las pioneras, has sido una de las pioneras y eres una de las pioneras en el tema del arte en Empalme. Y no nada más aquí, regionalmente te has generado un nombre, has sido un proceso claramente, Ujú. pero como tú lo decías, no hay mal que por bien no venga. Sí. Entonces, después de la tormenta siempre viene la calma. Así que antes de despedirnos, como ya es habitual, quisiéramos que a cualquiera, es que ya puedo presumir y me siento inmamable en el de decir que puedes voltear a la cámara uno o a la cámara Ah, 2. ok, sí. ¡Ay, llora Sí, sí, qué! ¡Llora! es todo un set después de la Eso, última vez sí, que vine, ya es, ya. ¡ay, llora! Presupuesto hay. Ya, no. Mira, si yo te contara cómo llegó cada una de esas cosas aquí, no, pero ya vamos ahí. Bueno, el punto es que por favor, a esa generación que hoy te ve y a las generaciones anteriores y a las anteriores, a todas esas personas que nos ven, a tu público, porque también tienes un público, tienes a personas que te siguen, personas que saben de tu trayectoria, ¿qué les puedes decir? ¿Qué les puedo decir? Pues es que quizá puede sonar muy trillado y quizás se repite mucho estas frases como cree en ti mismo, sigue Échale tus ganas. sueños, échale ganas, pero creo que todas esas frases cobran sentido en el momento en el que tú decides accionar. O sea, a lo mejor tú dudas de lo que quieres hacer o tienes algún sueño que no sabes si lo vas a lograr y escuchas todas estas frases que muchas veces venimos y decimos aquí y no tienen sentido quizá, pero en el momento en el que tú decides ser valiente y accionar, o sea, no solamente decirlo, sino realmente hacer cosas como que trabájate, edúcate,
sé una persona humilde, o sea, aprende de los demás, todo el tiempo trata de ir en ese camino de una manera que te puedas compartir. Creo que eso te va a ayudar y cuando empieces a accionar así, todas esas frases van a tener sentido. Y justamente como decíamos ahorita, ya cuando voltees hacia atrás vas a decir, claro, o sea, de eso se trataba el creer en ti mismo, de eso se trataba el seguir tus sueños, a eso se referían cuando decían no tengas miedo, claro, y ya va a cobrar sentido todas estas frases que uno viene aquí y dice. Sí, la verdad es que creo yo que muchas veces el echaleganismo está, como tú dices, a lo mejor trillado y ya muy romantizado, pero es la realidad de las cosas. Y en el momento en el que nos pasan las desgracias y las situaciones, no entendemos las razones. Y nunca lo haremos en el momento. Hasta después cuando ves el proceso dices, mira, ahí era. Y Sí. era por eso. Así que nuevamente, Yara, muchísimas gracias por Muchas habernos gracias a acompañado. ti. La verdad es que justo pues este espacio nació para eso, porque conocemos siempre a las personas que nos regalan esos momentos de alegría y de felicidad a lo mejor, pero también queremos saber sus historias. Y la verdad, plebes, muchísimas gracias a cada uno de ustedes también por habernos acompañado el día de hoy. Ya les había dicho yo, pero les vuelvo a decir, esta semana pues no nos vamos a ver, pero no como ustedes quieren. Pues esta vez vamos a estar pues de cierta manera ya en la fiesta de Guaymas, porque pues ustedes saben que ya no somos de Empalme, ya no somos exclusivos de Empalme, ya perdimos exclusividad. Próximamente vamos a estar desde allá trayéndoles pues el contenido que se genere. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos sintonizado, así que bye bye.